Nuestro segundo presentador es el licenciado Alain García Peñalosa. Agradezco la invitación del doctor Joaquín, director de la revista, y la confianza por haberme hecho formar parte de este proceso de desarrollo y generación de la revista. También agradezco al doctor Alanis por el apoyo que le ha brindado al doctor para que se pueda hacer esta revista. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta invitación a esta presentación. Es un honor también presidir con el magistrado, el maestro Raúl Flores. Y bueno, para hacerlo esto más rápido, yo soy un poco disperso, así que preferí escribir la ponencia para no hacerlo tan largo. Y le puse por título Hacia un sistema de publicación académica sustentable. Y antes de empezar, a mí quiero hacer notar esto, que me da gusto que estén aquí estudiantes, que este auditorio esté lleno de jóvenes, porque creo que es parte importante de la formación de los estudiantes, el que conozcan las formas en las que ustedes pueden hacer llegar sus trabajos a sus pares, una vez que ya sean investigadores o bien a la sociedad cuando ejerzan su profesión. Bueno, de eso trata un poco esta presentación. En nuestro país y en Latinoamérica en general, la comunicación del quehacer científico y académico en las áreas humanas y de ciencias sociales se hace predominantemente mediante la publicación de libros o capítulos de libro, además en soporte impreso. Mientras que las grandes editoriales comerciales dan prioridad en estas áreas a la publicación de traducciones de libros de autores conocidos, cerrando la puerta a la edición de obras de autores latinoamericanos menos conocidos o a obras demasiado específicas. Por su parte, las editoriales universitarias de la región carecen de los recursos y la infraestructura para competir en un ecosistema dominado por las editoriales comerciales. Eso, en el mejor de los casos. Tal como dice Rama, es un investigador de estos temas, dice: las editoriales públicas y universitarias de la región han sido tradicionalmente débiles. Los estudios de caso nacionales sobre las editoriales universitarias latinoamericanas suelen indicar la ausencia de políticas de mercadotecnia, el desarrollo de catálogos sin un análisis exhaustivo de los mercados para esas publicaciones, la falta de mecanismos de gerencia autónomos y profesionales en las editoriales universitarias, la supeditación de las gerencias a sistemas burocráticos de autorizaciones, la carencia de flexibilidades administrativas y financieras y una existencia casi nula de mecanismos de distribución y de funcionamiento en los sistemas de comercialización. Es un punto importante a debatir el de las políticas institucionales respecto a lo que se publica o no, es decir, bajo qué parámetros se decide una línea editorial o una colección, según el ámbito de la publicación, también el tipo de soporte, es decir, impreso o electrónico. En el caso del primero, o sea, el impreso, implica definir el tiraje, es decir, cuántos libros se van a imprimir, entre otros puntos que se deben considerar en el ámbito editorial universitario. Hay que resaltar que un 9% de toda la producción editorial en América Latina fue generada en 2014 por las editoriales universitarias. El dato es de 2014 porque no hay estudios más recientes, no se sabe en los últimos años cuál es el porcentaje real, pero considero que no ha cambiado tanto. Esto sitúa a este sector editorial como el tercero más importante en registros de ISBN. Cuando uno publica un libro, hay que registrarlo, y el ISBN es como un numerito que es como su acta de nacimiento, y hay que registrarlo para que sea único para ese libro. Concentran el 82% de este 9% 4 países: Brasil, México, Colombia y Argentina. En primer lugar están las editoriales comerciales,
y en segundo las independientes, en tercero las universitarias, como ya mencioné. En estas editoriales independientes, muchos de los investigadores deciden publicar sus trabajos porque son más rápidos. O sea, cuando postulan sus trabajos para publicarlos en las universidades, es a veces un proceso muy lento y los investigadores deciden mejor pagarle a una editorial privada la edición de su libro. Pero en muchos de estos casos, estas editoriales son editoriales que son conocidas como depredadoras. Es decir, que los investigadores confían ciegamente en editoriales que funcionan más como imprentas, ya que no se encargan ni de una buena edición ni de una distribución y comercialización de las obras. Su punto a favor es que tienen procesos editoriales demasiado rápidos, cosa contraria es lo que sucede en las editoriales universitarias. La UAM, nuestra casa de estudios, por ejemplo, en 2018 editó 83 libros, 461 capítulos de libro, muchos de estos son de los 83 libros que se mencionan arriba, y 759 artículos en revistas indizadas. Es decir, los investigadores de esta casa de estudios prefieren publicar sus trabajos en artículos en revistas indizadas. No tengo ningún afán de satanizar ni menospreciar la publicación de libros universitarios. Es más, creo que las universidades como generadoras de conocimiento están obligadas a hacer este tipo de publicaciones. Sin embargo, como he descrito, el ecosistema del libro universitario, a pesar de todas las posibilidades que tiene, resulta bastante pobre comparado con el mundo editorial en general, lo que hace casi imposible el posicionamiento de una investigación de esta índole. Ahora bien, en muchos casos, los investigadores están supeditados por sistemas de evaluación que los obligan a publicar su trabajo en esta modalidad, a condición de recibir apoyo económico para sacar adelante sus proyectos de investigación. Dicho lo anterior, la pregunta es, ¿qué otra opción tienes quienes generan conocimiento en las ciencias sociales? Opciones de divulgación del conocimiento. Opciones de divulgación del conocimiento hay muchas, desde las ya mencionadas hasta la autopublicación. No obstante, esta última sigue careciendo de validez a la hora de entregar los reportes anuales de producción. En el ámbito científico y académico, a nivel internacional, la modalidad que ha tomado mayor fuerza es la de publicación de artículos en revistas arbitradas. Voy a regresar a esta. La publicación de libros y de revistas tiene casi los mismos elementos, o busca quien publica en este tipo de modalidades los mismos elementos: el alcance, que haya un costo accesible y que tenga una buena distribución. Como ya he mencionado, publicar en un libro a veces hace que estos tres elementos se vuelvan o más difíciles o que tengan un proceso más lento de llevarse a cabo. No pasa así en una revista, que tiene, y sobre todo en revistas electrónicas, que tienen un alcance inmediato e internacional, que los costos son menores y que, pues, como mencioné, la distribución es mucho mayor. Como he mencionado antes, se publican más libros y capítulos de libros que artículos en revistas en ciencias sociales. Esta situación ha hecho que aquellos investigadores que optan por comunicar su trabajo de una manera más fluida se topen con la contradicción de postular su obra en revistas de otros países o en otro idioma, o bien publicarlo en una revista local. Pero vemos que la producción de la universidad del año pasado fue de 759 artículos, y vamos a ver que de esos 759 en ciencias sociales únicamente tenemos 93 en publicaciones internacionales, 22 en publicaciones nacionales y ninguno en publicaciones estatales. Esta situación ha dado pie a una brecha enorme en cuanto al posicionamiento regional de la investigación. Por un lado, tenemos que al hacerlo en una revista de corriente principal, es decir, las que ya están posicionadas y que forman parte de los mejores índices, el trabajo del investigador, de ser aceptado,
tendrá mayor difusión y su reputación como investigador se consolidará. Visto así, es la mejor opción. Sin embargo, esta situación ha generado una extrapolación que hace que las revistas consolidadas obtengan más publicaciones y a su vez consoliden el ecosistema de su institución editora y el de su país de manera exponencial, tal como sucede en el efecto Mateo. El efecto Mateo es el que dice que los ricos se van a hacer más ricos y los pobres cada vez más pobres. De tal suerte que la creación de revistas especializadas y su posible consolidación sea tan difícil en la región. Cuando hablo de región, quiero decir Latinoamérica. Sobre todo, si no se trata de aquellas que editan las grandes universidades, de México, la UNAM. Pues ¿cuántos investigadores están dispuestos a sacrificar la posible reputación que les daría estas revistas por ayudar a fortalecer la estructura científica de su país o de su región, publicando en revistas de menor impacto? Llevemos este panorama a las revistas especializadas en temas de derecho. Para ello, tomé en consideración uno de los índices más importantes, que es el que se obtiene por Scopus, que es el SJR, que significa Simago Journal Report, en el que encontramos que hay revistas latinoamericanas 28. De estas 28, 7 son chilenas, 8 son brasileñas, colombianas 7 y mexicanas 6. En este mismo índice, españolas hay 17 y estadounidenses hay 187. Hay una diferencia abismal entre estas y las de la región, por lo que ya les comentaba antes, ¿no? Los investigadores buscan posicionamiento y reputación de sus publicaciones de manera personal y no del ecosistema regional. De las revistas latinoamericanas en este ámbito, la que tiene más reputación se llama Ius et Praxis. Ius et Praxis pertenece al cuartil número 2 de este índice. Fue creada en 1992. A partir del 2002 ingresó a este sistema. Es semestral, publica entre 14 y 18 trabajos citables por fascículo. De las revistas mexicanas en este índice, la que tiene el mayor alcance es el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que se creó en 1948 y no fue sino hasta 2010 cuando ingresó a este índice. Y está dentro de este índice hay como rangos que se llaman cuartiles, son 4, son cuartiles, y este está en el último cuartil, en el cuarto cuartil. O sea, está dentro de estas, pero está con un pie hacia afuera. Y también es semestral, publica entre 14 y 18 trabajos citables por fascículo. Publica entre 16 y 20 trabajos por fascículo y es cuatrimestral. Por otro lado, en México tenemos lo que se llama el Sistema de Clasificación de Revistas, que es el que realiza CONACYT, en donde hay 16 revistas que refieren que su cobertura temática son temas de derecho o la política. De estas, solo una declara tener entre estos al derecho electoral. Se trata de la Revista Mexicana de Opinión Pública, que se creó en 2005, es semestral, publica entre 6 y 7 artículos citables por fascículo. Ante este panorama, surge una revista como Ius Commissaris, que está a punto de cumplir 2 años. Con la información presentada, podemos ver que se trata de una apuesta bastante pertinente en el ámbito nacional e iberoamericano y con miras a su internacionalización. Desde su planeación, se trata de una publicación que cumple con los más altos parámetros de evaluación, edición y publicación. Es una revista arbitrada que sigue lineamientos editoriales internacionales como los que establece el Comité on Public Ethics, cuyos procesos editoriales se llevan a cabo en la plataforma editorial con más posicionamiento en la región, que es el gestor OJS. Además, en consonancia con la política institucional, abraza el acceso libre y abierto a sus contenidos, además de no cobrar cuotas por postular trabajos. Sumado a todo esto, ha tenido la iniciativa de hacer uso de los canales digitales, más media, es decir, redes sociales, y las llamadas altmetrics, es decir, métricas alternativas, para difundir y posicionar sus publicaciones.
Esto no es cosa menor en el ámbito nacional, de tal suerte que es la única revista editada por la UAM que de cada artículo realiza una infografía con información citable. En casi 2 años, Ius Comicialis ha tenido como sello no solo la calidad de sus contenidos, sino su carácter internacional. Al dejar a un lado el papel como soporte, su alcance es internacional y las estadísticas de uso de su portal lo demuestran. En el último año ha tenido consultas de 38 países de 4 continentes. Solo le falta llegar a Oceanía. En el mapa se puede ver las zonas azules, es donde se consulta la revista. Por otro lado, tenemos que el artículo más buscado se llama La responsabilidad médica en México y Perú, de la autora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, del volumen 1, número 2, que está en segundo lugar, es de la misma autora, pero es Las nuevas tendencias del comercio electrónico en el marco del TEMEC. Por otro lado, en comparación con las revistas antes mencionadas, las que les decía que pertenecen a estos grandes índices y que son de corriente principal, obtenemos lo siguiente, ¿no? La revista, la mejor posicionada, Ius et Praxis, que es semestral, al igual que Ius Comicialis, publica entre 14 y 18 artículos citables. Ius Comicialis publica entre 12 y 13 por fascículo. El Boletín Mexicano entre 18 y 20 por fascículo, aunque es cuatrimestral. Y en México, la revista de Derecho Electoral, que declara que sus líneas temáticas son el derecho electoral, que es semestral, también publica entre 6 y 7 artículos citables por fascículo. Estamos hablando que Ius Comicialis publica casi el doble. De esta manera, podemos ver que la revista Ius Comicialis compite al menos cuantitativamente con aquellas que son consideradas publicaciones de corriente principal. Además, respecto a la revista mexicana mejor posicionada en cuanto a la temática, está muy por encima del estándar de publicaciones citables. Una vez más, la pregunta es, ¿por qué no apoyar a este tipo de iniciativas? La respuesta la tienen las instituciones que regulan la validez de las publicaciones aceptadas. Por otro lado, los investigadores también tienen una función primordial en la validación y posicionamiento de revistas como Ius Comicialis. Finalmente, como conclusión, estoy seguro que el trabajo realizado por el editor de Ius Comicialis, así como de su equipo de trabajo, tendrá los frutos que merecen, pero una vez ahí, su responsabilidad será mayor, ya que una de sus misiones deberá ser la consolidación del ámbito académico de su área en la región. Muchas gracias.